Hola de nuevo a todos. Ya estamos aquí para ver la segunda clase del tema 8. Estamos a menos de un mes de nuestro examen, así que por favor, vamos a prestar mucha atención a las clases, vamos a concentrarnos y a hacer un último esfuerzo porque merece bastante la pena conseguir esos 3 puntos. Bien, pues hoy, en la clase de hoy, vamos a ver los procedimientos de tomas de muestra, la manipulación, transporte y conservación. Yo os recomiendo que os suscribáis al canal, así no os perderéis ninguna de las clases que iré subiendo de aquí hasta que sea nuestro examen. Empezamos entonces. Procedimiento. Vamos a ver la toma de muestras. Bien, pues antes de los procedimientos de toma de muestras, debemos llevar a cabo diferentes tipos de pasos. Y vamos a empezar por el primero. En primer lugar, la identificación y comprobación del usuario al que se le va a realizar el procedimiento. Desde su aspecto físico, los impresos y protocolos de petición analítica, que deben de venir a nombre de este usuario, los materiales y medios que vamos a emplear para la toma de muestra, la preparación previa del usuario, dependiendo del tipo de toma de muestra que vayamos a hacer, pues el paciente necesitará una preparación u otra, y de condiciones especiales que requieran dependiendo de la prueba, ¿vale? Va a depender de la prueba. Necesitaremos unas condiciones especiales que vamos a tener que cumplir u otras. Ahora vamos a ver la preparación del usuario. Al usuario debemos de explicarle lo que se le va a hacer y explicarle cómo debe colaborar. Esto es muy importante. A él le proporcionaremos la información necesaria, así conseguiremos también que se tranquilice, y le proporcionaremos intimidad. Si el procedimiento requiere descubrir zonas íntimas, pues extremaremos las medidas de respeto, ¿vale? Siempre pediremos permiso, mira, vamos a hacer tal, y te lo tendremos en un ambiente íntimo para que se sienta más seguro. Le ayudaremos al paciente a que adopte la mejor posición. Y si la muestra la puede recoger el mismo paciente, pues se debe de extremar la información y debemos de proporcionarle los elementos que necesita. Bien, pues ahora en cuanto a la preparación del material y el equipo para la obtención de las muestras, que lo tenemos aquí en el apartado 3, pues debemos reunir el material necesario para la obtención de la muestra, asegurar la esterilidad del material antes y después de su uso para muestras que así lo requieran, identificar los recipientes en los cuales van a recoger la muestra biológica, se debe identificar con una etiqueta y esta etiqueta debe de corresponder con una numeración que también llevará el volante, la petición que haya hecho el médico y que lo asociará con el paciente, y comprobar que la petición de la analítica esté debidamente cumplimentada. ¿Y qué debemos hacer durante los procedimientos? Pues debemos observar al usuario, tranquilizarle y hacer que colabore. Mantener el material que pueda producir ansiedad fuera de la vista, sobre todo en el caso de los niños, ya que, bueno, aunque también unos adultos se ponen o nos ponemos muy nerviosos, pero los niños, si ven una aguja, pues normalmente se ponen mucho más. Ayudar a la persona para que adopte la postura más adecuada para la obtención de la muestra y cerciorarse sobre la viabilidad de la obtención de la misma. Actuar con rapidez y confianza, firmeza pero amablemente. Si la muestra no la recoge el auxiliar, colaborar con el facultativo o el enfermero para la obtención de la misma. Observar la reacción del usuario durante el procedimiento. ¿Y qué pasa después del procedimiento? Vamos a ver, vamos a bajar esto un poco. Pues se aplicarán medidas necesarias para que no existan riesgos posteriores, para el usuario una máxima comodidad y mínimos inconvenientes. Observaremos posibles reacciones adversas y anotaremos toda la información necesaria en los registros de enfermería. Debemos asegurar el envío de las muestras al laboratorio en el menor tiempo posible, con los requerimientos indicados en los protocolos, así como toda la información complementaria que fuese necesaria. Esto en cuanto a la toma de muestras, pero vamos a ver un poquito más. Procedimiento. Pues existen una serie de normas universales que se deben de cumplir en el procedimiento de toma de muestra. Y son: conservar las condiciones de asepsia durante la recogida de la muestra, seleccionar el contenedor y el medio de transporte correcto para cada tipo de muestra, conseguir un volumen de muestra mínimo para su procesamiento, identificar correctamente el material obtenido y la hoja de la solicitud, que es lo que os comentaba antes, la muestra que hemos obtenido tenemos que identificarla con una etiqueta y esa misma numeración debe ir en la hoja de solicitud, enviar el material obtenido de la muestra al laboratorio lo antes posible,
conservar unas condiciones óptimas de temperatura durante el transporte y para estudios microbiológicos obtener la muestra antes de iniciar el tratamiento antimicrobiano y evitar el roce del material destinado a cultivo con desinfectantes y anestésicos. ¿Y qué vamos a tener en cuenta en cuanto a la manipulación, transporte y conservación? En cuanto a la manipulación de las muestras, pues esto es un proceso importante a tener en cuenta, ya que abarca desde la obtención de la muestra hasta la eliminación de los desechos generados. Hay una serie de normas comunes que se deben cumplir. Tenemos aquí 7 apartados. Preservar, seleccionar, obtener, identificar, enviar, asegurar y para estudio. Bien, pues en preservar debemos de ver que las condiciones de asepsia durante la recogida de la muestra deben de existir siempre. Seleccionar, pues debemos seleccionar el contenedor y el medio de transporte correcto para cada tipo de muestra. En obtener, ¿qué quiere decir? Pues que debemos tener un volumen de muestra mínimo para su procesamiento. Y identificar correctamente el material obtenido con la hoja de solicitud, como hemos visto anteriormente. Este material se debe enviar al laboratorio lo antes posible. Se sellan bien los recipientes de las muestras y si estuviesen manchados limpiaremos con etanol al 70% u otro desinfectante. Aseguraremos unas condiciones óptimas de temperatura durante el transporte y para estudios microbiológicos, como hemos dicho anteriormente, se debe obtener la muestra antes de iniciar el tratamiento. Y también lo hemos visto antes, que debemos evitar el roce con el material de cultivo con desinfectantes y anestésicos. En cuanto al transporte durante el trayecto desde el lugar de obtención de la muestra hasta donde se va a procesar, hay que asegurar unas óptimas condiciones de transporte. Existen unos factores a tener en cuenta durante el transporte, que son el tipo de envase, la temperatura y la humedad que debe mantener la muestra debe de ser constante. El tiempo de transporte es importante también. Identificar bien las muestras mediante el etiquetado. Se debe de evitar la exposición a la luz, ya que esta puede alterar la composición de ciertas muestras. Evitaremos movimientos bruscos durante el transporte y los envases los colocaremos en posición vertical, así evitaremos derrames. La temperatura debe ser adecuada al tipo de muestra, pudiendo ser congelada o refrigerada si lo precisa. El tiempo de transporte siempre debe ser el mínimo posible y se aconseja para el transporte cajas herméticas o neveras portátiles. ¿Y cómo transportamos el material biológico con riesgo de infección? Pues debemos utilizar un sistema básico de embalaje que se llama triple envase. Llevará un recipiente primario, que este será impermeable y estanco, absorbente, otro recipiente secundario, este será impermeable, estanco y duradero, y por último tenemos el envase exterior, que será un embalaje con un material amortiguador. La conservación de las muestras la veremos en el próximo apartado, en recogida de muestras, ya que cada tipo de muestra necesita un tipo de conservación. Seguimos con los procedimientos de la recogida de muestras. ¿Qué funciones tiene el auxiliar de enfermería, el TCAE, en la toma de muestras, la manipulación, el transporte y la conservación? Pues el TCAE debe de preparar al paciente y la zona del organismo para la toma de la muestra. Se debe utilizar el material preciso para la recogida de la muestra y debemos de dominar la técnica correcta de recogida y cooperar con el enfermero o médico cuando la técnica lo requiera. Nos encargaremos de registrar la muestra de forma correcta, con su nombre completo, fecha y hora, y se debe transportar al laboratorio de forma inmediata y en condiciones de temperatura adecuada, aunque esto de transportar la muestra se encargará de hacerlo el cerador de planta. Bien, pues hasta ahí en cuanto al procedimiento de recogida de muestras, y en la próxima clase veremos la fase preanalítica, que es un poquito más extensa que esta clase, pero que os va a encantar porque son muchos temas relacionados con la sanidad, con lo nuestro, con lo que nos gusta, y así que seguro que lo cogéis con muchas ganas y se os queda todo al momento. Nos vemos en la próxima clase y espero que estéis muy animados porque nos queda poquísimo. Un saludo.